Forever Fans Radio, la alternativa. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un capítulo más de Forever Fans Podcast. En estos momentos, un tema bastante importante que ya hemos tocado aquí en el canal acerca de la segunda vuelta en las elecciones en Ecuador. En estos momentos tengo a un invitado que ha vivido la experiencia de hacer negocio como colombiano dentro del país vecino del Ecuador. Entonces, digamos que podemos decir que él de primera mano nos puede decir, basado en su experiencia, todo este cambio que ha habido en el gobierno y cómo ha afectado a los ecuatorianos, sabiendo de que Rafael Correa salió del poder y fue traicionado por Lenín Moreno, y de ahí para allá inicia el debacle y el retroceso de lo que había, como dice mismo Rafael Correa, la década ganada. Borja, bienvenido a este podcast de Forever Fans y muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la primera ni la última vez. Muy buenas noches, mi amigo Mohamed y todos los teleaudientes. Bueno, Borja, la primera pregunta. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. La primera pregunta, basado en su experiencia, cuéntenos cuando llegó a este país, cómo vio el tema político y cómo conoció este proyecto de Revolución Ciudadana en Ecuador, el cual queremos que la gente más o menos sepa una perspectiva desde un extranjero que hizo empresa dentro y que ahora ve muchas diferencias. Bueno, basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido, lo que he podido apreciar, para mí la Revolución Ciudadana fue una década de progreso, fue una década ganada, porque yo pude venir a este país antes que empezara la Revolución Ciudadana, el proyecto que inició Rafael Correa Delgado, y pues este país daba tristeza ver, el subdesarrollo en el que se encontraba. Si podíamos apreciar hospitales, los hospitales estaban, en el abandono. Ir a un hospital era algo deprimente. Uno iba a un hospital público y quería salir corriendo, porque era algo triste ver un panorama tan deplorable. Eso ni en un lugar recóndito, digamos, ni en la selva, pues. Algo muy, muy decadente. Entonces daba tristeza ir a un hospital. También era una estación de policía, mucho atraso. A las carreteras, las vías, hablando de todo, las escuelas también abandonadas. Entonces uno se daba cuenta de que existía mucha corrupción. Es un país donde los gobiernos no se preocupaban por la inversión social, no se preocupaban por invertir en la salud pública, en el deporte, en las vías, en la educación. Absolutamente nada de ayudar al pueblo, el pueblo botado, tirado. Entonces, en el momento que acá gana las elecciones Rafael Correa Delgado, empieza la Revolución Ciudadana. A mí me tocó verlo. Y a partir de ese momento inicia un gran cambio, porque empezamos a ver los hospitales, empiezan a ser reformados, sí. Empiezan a reformar escuelas, empiezan a reformar las estaciones de policía, las carreteras. Entonces uno empieza a ver progreso, y uno dice, ¿cómo es esto? Es una maravilla. Inclusive de Ecuador hablaban en todo el mundo. Sí. En Europa lo tomaron como ejemplo. Rafael Correa Delgado era invitado a dar, discursos en Europa, en universidades. A muchas partes lo invitaban, era invitado de honor. Sí, es verdad. Porque a él le preguntaban cómo hacía, cómo era eso de la Revolución Ciudadana, cómo se le podía quitar a un país un atraso de 100 años en 10 años. Imagínate. Entonces era muy sencillo. La respuesta con inversión social, invirtiendo, porque es un país que es petrolero. Como todo país tiene riquezas, es un país que exporta petróleo, exporta banano, exporta flores, exporta frutas, minerales. Entonces, sí, hay riqueza. ¿Y a dónde va a caer todo ese dinero? ¿Cierto?
Sí. Cuando no hay un buen gobierno, los gobiernos cogen todo ese dinero y se lo reparten, pero al pueblo no le invierten. No invierten en educación, no invierten en deporte, no invierten en vías, no le invierten a la seguridad ciudadana. Entonces el pueblo está botado, el pueblo vive en la pobreza y los de arriba se quedan con ese dinero. Pero cuando viene un buen gobierno que es socialista, cuando hablamos de la palabra socialista hablamos de sociedad en común, una sociedad en común, ¿cierto? Sí. Aquí no estamos hablando ni que es capitalismo salvaje, ni que es el comunismo extremo, que es otro capitalismo salvaje al otro extremo, sino que estamos hablando de un socialismo. Socialismo es porque hablamos de la sociedad en común, del bien común. Entonces, cuando viene un gobierno socialista, nos muestra cómo se puede vivir bien, le muestra al pueblo, le abre los ojos y le dice es que sí se puede vivir bien. Lo que pasa es que nos tienen enseñados a vivir en la miseria, llenos de necesidades, donde los pueblos no tienen agua potable, no tienen vías, no tienen alcantarillado, donde las escuelas son deplorables, donde los centros de salud da tristeza ir porque es algo muy, pero muy atrasado. O sea, se ve la corrupción. Sí. Uno dice, pero aquí no hay inversión social, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando llega un gobierno como estos de la Revolución Ciudadana y nos muestra y le quita un atraso de 100 años a un país en 10 años, es donde se arma el boom, la fama, y entonces Ecuador empieza a ser famoso y hablan de Ecuador en todos lados. Dicen, pero Ecuador tiene carreteras de primera que se pueden comparar, qué sé yo, con países desarrollados. Ahorita tiene centros de salud con tecnología de punta. Ahorita sus estaciones de policía están muy bien equipadas, están apoyando el deporte. Ahorita los estudiantes se pueden ir a estudiar cualquier carrera a una de las mejores universidades en Europa. Entonces, hay inversión, sí, pero porque hay un buen gobierno, piensa en la sociedad. Por eso lo llaman gobierno socialista, una revolución ciudadana. Entonces, este gobierno nos demostró que sí se podía vivir bien, que cuando los recursos no son despifarrados y no se los quedan sin invertir, los recursos alcanzan para darle bienestar al pueblo, a la sociedad. Porque si vemos la brecha de pobreza, es extrema. A un lado vemos extrema pobreza y al otro lado vemos extrema riqueza, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando viene un gobierno de estos, dice, pero no, ¿cómo no es posible? Porque es que el sistema está creado para eso. El sistema está creado para que haya extremadamente rico y extremadamente pobre. Pero un gobierno socialista viene a combatir eso, a decir, no, es que no podemos, este sistema que está creado para ser tan injusto y tan perverso, vamos a hacer algo mejor y vamos a educar a estas personas que tienen más dinero, más recursos, que paguen sus impuestos como son correctamente y esos impuestos los invertimos para darle un bienestar a la sociedad. Bienestar común. Porque, Borja, una pregunta, sí. hacer un análisis un poco la comparativa, porque siempre tenemos que comparar, ¿no? Lo que ha sucedido, digamos, en Colombia y lo que sucedió en Ecuador cuando Rafael Correa llegó. Y cuéntanos, ¿cuál era la percepción en ese momento de los medios? ¿Cómo satanizaban, digamos, de cierta manera a Rafael Correa antes de llegar al poder? ¿Cómo lo viviste allá? ¿Cómo viste los medios? ¿Cómo manejaban los medios estas cosas así como parecido a lo que pasó con Petro en Colombia para la presidencia que vive actualmente Colombia? A ver, mi amigo Mohamed, ahorita entramos en el tema de los medios de comunicación, ¿cierto? Para los que sabemos cómo funciona el sistema, tenemos muy claro que los medios de comunicación son medios prepagos. Los medios de comunicación están al servicio de las familias, al servicio de esa oligarquía, de esas familias poderosas que gobiernan los países. Sí. Entonces sabemos que esos medios trabajan es a beneficio de ellos, es un libreto, es un guión que ya está escrito. A todos los medios les dicen mañana en las noticias ustedes van a decir esto y esto, el guión ya está escrito y ellos cumplen porque ellos son trabajadores de ellos. Entonces le dicen mañana me hablan mal de tal gobierno, le hacen mala campaña y van a hablar bien de nosotros. Entonces los dueños de los medios se encargan de que eso suceda. Por eso siempre la prensa, todos estos medios de comunicación van a atacar a un buen gobierno, como por ejemplo a un gobierno como Rafael Correa, que es de un gobierno socialista, progresista.
o hablemos de un gobierno como Petro. Siempre estos medios los van a atacar porque son gobiernos progresistas, porque ellos vienen a trabajar por el pueblo, a reducir esa brecha entre ricos y pobres. No significa que es que el pobre va y le quita al rico, no, como le hacen creer a las personas incautas que con un poco de parlamento se los comen, no. Eso se les puede explicar fácilmente, simplemente se educa a las grandes empresas a que paguen sus impuestos como son, porque si vemos los ejemplos, ¿qué pasa? A los bancos les perdonan deudas de infinidad de millones, a los banqueros, o sea, a los oligarcas, y a las empresas grandes es lo mismo, le perdonan millones en deuda. Pero, ¿qué pasa? Ahí vienen y se lo cargan al pueblo, ¿no? Estos impuestos que no pagaron, estos bancos, estas familias ricas que manejan el país, ¿qué hacemos? Porque hay que dar el hueco de ese dinero, de esos impuestos. No, pues vamos a subirle a los pobres, subámosle a los pobres el gas, subámosle la electricidad, subámosle el agua, subámosle los predios. Los alimentos que son tan descarados que le aumentan el IVA. Aquí se vio un caso muy peculiar, Nova, que es escogidito por las familias que gobiernan acá, las familias ricachonas que gobiernan. Los pelucones. ¿Y qué pasa? Claro, ¿cuánto tiene de deuda las empresas, las compañías de ellos en el SRI? Averigüen esos datos, eso no va a salir en la televisión. ¿Cuánto es? ¿Más de 90 millones? Eso uno no sabe cifras exactas. Si yo le digo cifras exactas sería mentir, pero siempre dicen aquí cuántos millones le perdonaron a la banca, a los banqueros. Con todos esos millones que le perdonaron a los bancos, tranquilamente vienen para que el país esté bien, no haya problemas de economía, pero es que así funciona el sistema. Le perdonamos los impuestos a los banqueros, a las empresas, a las familias ricas y decimos, ay, estamos en crisis. Obvio que están en crisis, es que ellos no están pagando sus impuestos como son. Pero entonces, como hay crisis, subamos el 15% del IVA, subámosle al pobre el recibo de la electricidad, subámosle el gas, subámosle el agua y subámosle los predios y metámosle impuesto por aquí, impuesto por allá. Ahora, ¿cómo trabajan estos gobiernos neoliberales? ¿Qué hacen? Dicen, dejemos que la inseguridad se coma el país, que lo corroba. Bueno, entonces la inseguridad viene y la dejan campeante, ellos no hacen nada. Ese es el caso que pasó acá. Ecuador era un país súper tranquilo, un país muy bien ordenado, pero llegaron estos gobiernos neoliberales, dejemos que la inseguridad, o sea, crezca, y eso empezó, bandas por aquí, bandas por allá, o sea, todo, crimen, robo, extorsión, secuestro, y el Estado de brazos cruzados, no hacía absolutamente nada, porque ese es el libreto. Dejemos que la inseguridad crezca para que la gente clame por seguridad. Entonces ahorita venimos como salvadores, no, pues vea, nosotros los vamos a salvar de esta inseguridad y echándole la culpa al gobierno anterior. No, que es que esa inseguridad viene desde Correa. Oiga, de un presidente que dejó esto hace 10 años. Sí. Y vienen a comerse en a cuento a los que son incautos, porque solo un incauto les come ese tipo de cuentos. Que no, que es que este problema ya no lo dejaron de antes, que estos son consecuencias. Y la gente, sí, ¿pero por qué? Porque todos los días el noticiero le repite lo mismo. Y usted se pone a discutir con una persona o a hablarle sobre esto y le dice, usted no ve noticias. Sí. Usted no ve que el bueno es este y el malo es aquel. Obviamente, porque es que los medios, ese es el trabajo de los medios. Te hacen amar al opresor y te hacen odiar al que quiere liberarte, porque ellos le dicen a usted quién es el bueno y quién es el malo. Y como usted lo programa un televisor todos los días viendo las noticias, sí, entonces usted dice, este es el bueno y este es el malo. Recordemos, Borja, que ese es el mismo libreto que usó en el año 2002, cuando se lanzó Álvaro Uribe Vélez en Colombia, como RCN y Caracol y todos los medios le lavaban la cara, lo ponían como el gran salvador, que había estudiado en Harvard, que hablaba inglés, que era, mejor dicho, lo máximo. Pero los medios independientes ya habían advertido que era muy peligroso para Colombia. El tema de la seguridad democrática quedó demostrado de que ellos mismos vendían el miedo a la gente y ellos llegaban con la solución
que era la, entre comillas, seguridad democrática. Y tenemos que decirle a los hermanos ecuatorianos que eso dejó muchísimos falsos positivos, jóvenes asesinados, a los cuales les habían ofrecido un empleo y aparecían muertos y los hacían pasar por guerrilleros. Ahí los medios mostraban como los militares tenían unos golpes fuertes en contra de la guerrilla, pero eran pelados que estaban buscando un trabajo, hasta con problemas mentales. 4.602 es la cifra que ha dado, según investigaciones puede ser muchísimos más, y la guerra lo que ha dejado. Entonces, un país como Ecuador, que es un vecino de Colombia, donde sabe que aquí ocurrió en el año 90 el tema de Pablo Escobar, toda esta gente, el paramilitarismo, bueno, guerrilla, todo lo que ya saben, tienen que analizar cómo estos gobiernos neoliberales y toda esta gente, por medio de sus medios, todo el tiempo le lavan el cerebro, les venden miedo, los programan y después llegan con la solución. Pero Borja, seamos sinceros, el plan Fénix de señor Novoa es un completo fracaso. En estos momentos Ecuador está como el país más inseguro y con más muertes violentas de Latinoamérica. Mi amigo, yo no le llamaría un fracaso, yo más bien le llamaría una payasada. Usted se preguntará por qué payasada. Es que eso es una payasada. Porque Ecuador ha sido un país muy tranquilo, hermano. Ha sido un país excelente. Yo le digo porque yo acá vivo hace años. Como le digo, me tocó ver la revolución ciudadana, trabajar por este país, sacarla de un atraso, darle seguridad, porque antes de la revolución ciudadana del gobierno de Rafael Correa Delgado era lo mismo. Este país era lleno de bandas, aquí la policía no podía decir nada, aquí simplemente el bandido manejaba su zona y la policía pues hágale caso al bandido. Como quien dice, aquí el Estado no es el que manda. O sea, y el orden al revés. El Estado es el que tiene el orden. Claro, el orden es al revés. El Estado es como un cero a la izquierda. La policía no puede decir nada porque es que aquí controla el bandido. Y ahorita estamos en lo mismo. Volvimos al mismo cuento. Porque el Estado descuidó. Porque el Estado lo hace a propósito. Entonces yo por eso le digo, esto es una payasada. Porque el que sabe esto no tiene otro nombre, es una payasada. Ellos mismos dejan que la inseguridad campee. Porque uno ve aquí el estilo. Las bandas que manejan así. Los barrios, las ciudades. Tranquilamente ellos pueden desplegar su ejército, la policía, y ellos rapiditico retoman el control, tienen las armas. Es que el Estado tiene el control, pero no lo quieren hacer porque eso ya es un libreto. Les dicen, dejen que la inseguridad crezca, que campee y que la gente pida a gritos seguridad. Ahí nosotros llegamos como los salvadores y les decimos, no, es que nosotros les vamos a dar seguridad. Pero vea lo que hicieron acá. Dijeron, es que tenemos que subir el IVA un 3% porque es que necesitamos equipar a la policía y para que el ejército salga a las calles. Imagínese ese cuento tan barato que nos meten. Entonces, con eso ya subieron el 3% del IVA. Que porque es que era para equipar a la policía, que para que los militares salieran a las calles, y ahí empieza la propaganda. Eso los medios de comunicación todos los días, hay un allanamiento, agarramos tantos, hay un allanamiento, agarramos esto y lo otro, pura payasada. Sí, los medios de comunicación eso es teatro. Se prestan para eso, puro teatro. Por eso yo le llamo una payasada. No es un fracaso, o sea, un fracaso lo es porque obviamente eso es un fracaso, pero eso es una payasada, eso es un libreto que ya está escrito. Entonces es lo que ellos utilizan. Esa forma, Borja, junto con los medios. Otro tema que yo he hecho un análisis, he investigado acerca de esto, pues viendo, pues reuniendo diferentes informaciones y todo, y hay que verificar la información que uno tiene, es que hace un año y medio casi, cuando hubo digamos que la muerte cruzada de este señor Lazo, Luisa González iba punteando para ganar en primera vuelta, ¿correcto? Pero la derecha, la ultraderecha mafiosa ecuatoriana, el neoliberalismo en Ecuador, toma una decisión, la cual es sacrificar a uno de sus militantes. En este caso hablo del señor Fernando Villavicencio, y precisamente sucede en no sé cuántos meses previos a la elección, ¿se acuerda? E inmediatamente sí. Sale, ya tenían preparado toda la caterva pues de los bots, de la gente que ellos pagan para hacer tendencias en Twitter, en X, pues, en todas las redes sociales, en TikTok, en todo, donde le echa la culpa al señor Rafael Correa. Pero sale la esposa del señor Villavicencio hace muy poco y acusó a Diana Salazar de que había sido presionada en su dolor
y diciéndole supuestamente que todas las investigaciones llevaban a que Rafael Correa era el actor intelectual, y ya lo dijo ella misma, la misma esposa del señor Villavicencio, que esto no es así. O sea, que ella fue presionada por la fiscal Diana Salazar para salir en los medios a decir que el culpable de todo esto era el señor Rafael Correa. Entonces, el asesinato de este señor, que eso fue en agosto de 2023, después de salir de un mitin político allá en Quito, sigue sin esclarecerse completamente, aunque ya 5 personas han sido condenadas por su participación en este crimen, pero no se ha determinado judicialmente quién ordenó el asesinato. Pero entonces sale esa señora a decir eso. Verónica Sarauz se llama la esposa de él, ¿correcto? Del señor Villavicencio, el candidato que pues asesinan porque le quitan prácticamente adrede su esquema de seguridad, se lo entregan en carne de cañón facilito para que pues acaben con el señor. Y pues en un podcast yo hice un poco el análisis un poco por encima, pero lo que yo decía es que el señor estaba investigando tan a fondo que inclusive estaba tocando altos mandos militares o de policías, personas de gobierno de la ultraderecha en Ecuador, banqueros, y esto también a ellos les estaba incomodando y vieron en esa acción para también hacerle daño a la Revolución Ciudadana y quitarle a Luisa González en primera vuelta la ganada hace 1 año y medio, ¿correcto? Este sistema es demasiado, pues, que ¿cómo le podemos decir, hermano? Es macabro. Yo creo que la palabra sería macabro. Cometen unos crímenes tan horrendos, hacen tanto daño, hermano, con tal de tener el poder. Porque vea que cada que viene un hombre bueno, un buen gobierno a hacer algo por el pueblo, siempre termina muerto, termina lleno de juicios, le inventan juicios, calumnias, hacen lo que sea. Como el caso que acabamos de ver del señor Villavicencio, a ellos no les importa lo que tengan que hacer, pero con tal de que difamar a los contrarios para que no les arrebaten el poder. Sí. Entonces es un sistema macabro, criminal, y es mucha maldad, Y pues como siempre, con ayuda de los medios, usted sabe que quien controla los medios controla el pueblo, porque el pueblo se deja programar. Entonces las noticias todos los días le repiten lo mismo 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche, a las horas que las personas están en su casa. Entonces ahí las personas perciben eso y dicen, ay sí, estas tienen razón, este es el bueno, este es el malo, porque eso ya está libreteado. Entonces ese guión lo utilizan en todo lado, en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Siempre lo mismo, hay un buen gobierno y no hayan cómo difamarlo, hacen lo que tengan que hacer, pero siempre quieren es poner al pueblo en su contra. Como le dije hace un momento, sí, los medios hacen que amemos al opresor, al que nos esclaviza, y odiemos al que está tratando de liberarnos. Eso hacen los medios. Pero entonces cuando usted se da cuenta cómo funciona el sistema y despierta, usted dice, yo ya no me dejo programar por este televisor, porque ese aparatico todo lo tenemos en la casa para que nos programe, entonces no nos deja pensar libremente, sino que la gente ve las noticias y le dicen, esto fue así, y la gente cree que esa es la realidad. Nosotros, porque hoy en día, pues por medio de las redes sociales nos informamos de manera diferente, nosotros no nos quedamos con lo que nos dice solamente un medio de comunicación o algo, no, un noticiero. Nosotros estamos por otros lados indagando en redes sociales y vamos atando cabos y buscando conclusiones, sí, ¿cierto? Entonces por eso uno entiende de estos temas y sabe cómo es la situación, qué es lo que sucede. Y en mi caso, como le digo, yo lo viví antes de la revolución, vi cómo era este país, vi cómo progresó en estos 10 años de la revolución, cómo el país lo aseguraron, el Estado lo aseguró, y el Estado, cuando llegó, Rafael Correa dijo, el Estado tiene el control, y como el Estado tiene el control, se me hace cargo de el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A todos estos que tienen cogidos los barrios, las ciudades, señores, se me van para la cárcel, no andarán acá más, y a las cárceles, sencillo. Volvió el Estado, retomó el control. Ahí viene un país seguro, se vio la seguridad. Ecuador es un país, hermano, que usted se puede ir donde quiera, que en su carro, que vaya al campo, que vaya a la selva o que vaya a la playa. Usted a donde vaya es tranquilo, es
un paraíso. Como todo país, no falta por ahí la delincuencia común un poco, pero o sea, es algo tolerable, pero Sí. no en los niveles que se ha visto últimamente. Entonces uno se da cuenta la diferencia cuando hay un buen gobierno, un gobierno socialista, progresista, a cuando llega el neoliberalismo, que es el mismo libreto. A ellos le dicen, deje que el país se suma en el abandono, déjelo abandonado, cosa que la gente clame por seguridad, por oportunidades de trabajo, por inversión social, y nosotros llegamos como los salvadores, prometiendo y prometiendo, porque nunca cumplen nada. El señor Noboa aquí lo primero que dijo, yo no voy a subir los impuestos, no voy a tocar al pueblo, y la gente aplaudiendo, bravo, bravo, ese es. ¿Y qué pasó? De una vez, quitémosle el subsidio a la gasolina. Al quitarle el subsidio a la gasolina, todo sube automáticamente porque todo se transporta, la mayoría de cosas, todo se transporta, la mayoría de cosas. Ahí el primer golpe para el pueblo. De ahí, es que no hay seguridad, ay, qué pena, no hay seguridad en este país. Entonces vamos a subirle el 3% del IVA, pero les vamos a dar seguridad. El plan Fénix, que usted lo llama fracaso, yo lo llamo payasada. Eso todo es un libreto. Entonces, esta es la manera como trabajan los gobiernos neoliberales y en toda parte es igual. Eso da tristeza ver un sistema tan corrupto y tan, no sé, Tan ¿qué más le inhumano. podemos decir? Ahí haga un análisis de que la derecha en Ecuador no ha sabido gobernar, porque si nos veamos desde el año 96 hasta que la época de Correa, pasaron por la presidencia Bucaram, Rosalía, Alarcón, pasó Majoat, Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, a Alfredo Palacios. O sea, ni siquiera, es decir, en 9 años hubieron 7 presidentes. El pueblo siempre, Ecuador se ha caracterizado por ser un pueblo que tumba presidentes, que no se deja, que le toca irse a las vías. De hecho, lo hace, protesta. Rafael Correa llega en el 2007 y dura 10 años de presidente. O sea, ahí le dio una lección a esta ultraderecha. Ajá. El único que duró aquí 10 años, una maravilla, y se quiso ir, porque donde él quiera se vuelve y se queda, y acá estuviera, porque mire que la Revolución Ciudadana fue tan hermosa que cuando Rafael Correa dijo, yo me voy porque estoy cansado, porque es que también es difícil uno hacerse cargo de un país y de pelear contra esta élite que es mundial, es una élite mundial, porque no es solo acá en Ecuador, usted sabe que peleamos contra una élite mundial. Sí. Entonces esa élite siempre le hizo la guerra a él de no dejarlo gobernar, de hacerle atentados contra su vida, de tantas cosas. Entonces eso es desgastante, y él lo dijo, yo también tengo una familia, también he descuidado a mi familia, pero es que es un hombre que lleva en su corazón ese principio, esos ideales de revolución, de luchar por un pueblo. Entonces él sacrificó 10 años y peleó por el pueblo y le dio dignidad al pueblo, y el pueblo lo amaba, porque cuando se fue lo despidieron por la puerta grande, con caravana, con lágrimas en los ojos. Aquí eso jamás se ha visto. Mire aquí cuando entró Lazo, cuando compró la presidencia Guillermo Lazo, porque acá se ganó. Acá ganó Lenin, vea. Cuando ganó Lenin, ganó 60-40, barrió. ¿Por qué? Porque era el sucesor de Correa y toda la gente amaba la Revolución Ciudadana y todavía la ama. Entonces querían seguir ese proyecto. Solo que Lenín Moreno ya había negociado con, digamos, acá vienen los internacionales a los que ellos les sirven, los otros países que están detrás de los intereses, que siempre explotan a estos países tercermundistas que ellos llaman. Como Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos, todos los socios de ellos, entonces todos los que siempre han vivido de explotar, de dejar en la miseria y en la pobreza a todos estos países, de robárseles todos sus recursos, explotarlos, llenarlos de impuestos. Entonces, ellos ya habían negociado con Lenín Moreno, y Lenín Moreno volvió y le entregó el país. Cuando él ganó, pues acá el pueblo hizo fiesta porque dijo, volvió a ganar la Revolución Ciudadana, seguimos con este proyecto de Correa, cómo este país ha mejorado, cómo estamos de bien en todo, en salud, en educación, en desarrollo, en seguridad. Pero ¿qué pasa? Como Lenín vendió a su pueblo, porque eso es vender a su pueblo. Ese hombre no tenía los ideales, los principios como los tiene un revolucionario como lo es Rafael, que sí lucha por su pueblo. Entonces él vendió
bueno, uno no sabe también atrás de eso qué tanta presión hay, qué tantas amenazas, pero fue un hombre que vendió, un hombre que no tiene esos ideales y esos principios, y él entregó. Él lo primero que hizo fue sentarse con la derecha acá, con los neoliberales, y empezó a darle la mano y empezó a repartir de nuevo el país como era el viejo país. Nos agarramos de a pedacito. Usted agarra la empresa eléctrica, usted agarra la del agua potable, usted agarra la de las telecomunicaciones, y se repartieron todo y todo volvió a lo mismo de antes. El mal servicio, empezaron a subir los impuestos, desmejoró en seguridad, en todo, o sea, empezó el debacle total. Echaron por la borda 10 años de magnífico trabajo de la Revolución Ciudadana. Entonces el señor Lenin ganó, pero porque la gente quería continuar con la revolución, porque es que la gente ya vio cómo es ese proyecto y cómo funciona bien. Pero al Lenin vender, pues ya la derecha volvió y se apoderó. Y ahí ya el candidato que quedó fue Araúz. ¿Qué pasa? Nos fuimos a elecciones y Araúz también ganó, barrió, porque es que la gente no se le olvidaba que aquí el que había cambiado este país era Correa y su proyecto de Revolución Ciudadana. Pero ¿qué pasa? Estos señores ahí amarraron, como todo, en todos lados siempre las elecciones las amarran. ¿Y qué hicieron? No, que es que según había empatado Araúz con Lasso. Imagínense, con Lasso, un hombre que le hizo un feriado bancario a este país, que dejó a tanta gente en la miseria, un banquero, y que es que supuestamente que había ganado con votos del pueblo. Y se fueron a una segunda elección, y en la segunda vuelta dieron por ganador a Guillermo Lasso. Eso fue un atraco, porque aquí la gente votaba por la Revolución Ciudadana. Y Guillermo Lasso no pudo terminar el mandato. Porque es un presidente que él no viene a gobernar ni por el bien del pueblo. A él lo que menos le interesa es el país. Él solo viene a hacer sus negocios, a llenarse los bolsillos, a repartir con los de arriba el país. ¿Y qué pasó? La gente vio tanto cómo estaba de mal el país, que él le tocó salir corriendo, le dieron muerte cruzada. Imagínense, salió por la puerta de atrás, como la mayoría de presidentes han salido acá. Entonces ahí viene un presidente, ¿cómo se les llama a esos presidentes que vienen como para terminar el lapso de otro? Presidente interino es, no sé si es así o estoy equivocado. Eso, la figura que pasó allá fue la muerte cruzada. Muerte cruzada y convocan a unas elecciones ahí que para ver rápido a ver quién queda sucesor. Uh-huh. Y ahí va Luisa con Noboa. Y también que supuestamente aquí que ganó Noboa. Entonces, desde esa jugada que hizo Lenín Moreno de vender a su pueblo y de entregar otra vez la patria a la derecha, ellos ya agarraron el poder y ya no se ha podido volver a recuperar. Ahorita siempre amarran que siempre gana la derecha. Y aquí yo me doy cuenta que la mayoría de gente todavía votan por la Revolución Ciudadana, porque ellos vieron el cambio. Es que se vivía sabroso en Ecuador como así, un país seguro. Póngale cuidado, Borja. Sin impuestos exagerados. Póngale cuidado, Borja, que lo primero que hace el neoliberalismo cuando se va a Correa es cambiar la fiscal, ¿no? Y se saltaron el tema, se saltaron la constitución, se saltaron pues todo lo de las leyes de cómo se debe elegir. Y denuncian, o sea, hay denuncias de que esta señora, Diana Salazar, que es la fiscal de allá, tiene una acusación. La han acusado de que ella plagió su tesis de pregrado y en otros trabajos académicos presentados durante el concurso de méritos para su elección como fiscal. Es decir, ella no llenaba los requisitos por meritocracia para llegar a ese puesto como por ley demanda, sino que lo hizo presuntamente, tengo que decir aquí, de forma fraudulenta. Y aparte de eso, la tesis de pregrado es un plagio. Imagínate una fiscal que ponen a dedo para empezar a hacer, digamos, una persecución. En este caso, el tema sobornos del 2012 al 2016, porque dicen que diversos sectores quedan acusados a Salazar de utilizar la posición de ella para perseguir políticamente a los líderes. En este caso, obviamente, hablamos del correísmo y en su cabeza Rafael Correa, y la han cuestionado en la actuación de todos estos casos, y ese proceso es de los que más se habla, allá de que está por encima, es decir, la fiscal de bolsillo, como pasó en Colombia con este señor Barbosa, para que juzgara a Álvaro Uribe. Exacto. Hacen la persecución en este caso al correísmo, como pasó en Colombia también con el petrismo, progresismo en Colombia,
y colocan un fiscal figurín, el cual favorece pues a sus amigos, a sus aliados, a toda la gente que quiere desangrar el erario público y que obviamente quieren, y como los medios están a favor de ellos, lavarle a la gente el cerebro de que supuestamente ellos son honorables y todo, pero vemos de que se repite tanto en Colombia como en Ecuador, vemos el mismo caso. Personas que están simplemente ahí puestas para que hagan persecución. Es un libreto, es como una telenovela, ya el guión está escrito y está escrito para todos los países. El neoliberalismo ya tiene su guión. Nunca espere que un gobierno neoliberal le vaya a servir al pueblo. Eso es una gran mentira. Cuando la gente se eduque políticamente, investigue y se dé cuenta y se involucre más en esto, entenderán que jamás un gobierno neoliberal saca políticas a favor del pueblo. Eso nunca ocurre. Siempre que uno ve un cambio en una sociedad es cuando llega un gobierno socialista, progresista, que viene a trabajar para ayudar a la sociedad en común. Por eso se llama un gobierno socialista, progresista. Pero los gobiernos neoliberales, ellos manejan el mismo guión, el mismo libreto. Ellos ya traen las órdenes de cómo van a gobernar, de qué es lo que van a hacer. Todo lo que les hemos explicado a través de este podcast. Bueno, Borja, Entonces, estamos llegando al final del podcast. ¿Y cómo siente usted el ambiente para mañana? Va a ser publicado antes de medianoche este podcast ya editado para que lo escuchen en Ecuador, en Colombia, donde nos escuchan. ¿Cómo ve el ambiente? O sea, ¿será que Luisa va a ganar o el CNE está vendido? ¿Cuál es el sentimiento del ecuatoriano hoy en ese momento? Si usted me permite, antes de este temita, hablarle un poquito sobre lo que usted me está hablando de la fiscal de bolsillo. Y ya pasamos al siguiente tema y ya terminamos con eso, ¿sí? Sí. Me permite darle acá una opinión. Bueno, referente al fiscal de bolsillo, como usted dice acá, la señora Diana Salazar, pues sucede y pasa que cuando la derecha volvió y tomó este país, cuando Lenín Moreno volvió y lo entregó, porque Lenín Moreno acá ganó fue con los votos de la Revolución Ciudadana, pero resulta que el hombre se había vendido, un hombre sin principios, sin ideales, volvió y entregó el país al neoliberalismo. Entonces ahí viene el debacle y empieza la cacería de brujas. Acá se escogió un fiscal, lo escogió el pueblo. ¿Qué pasó? De una vez le inventaron juicios falsos, calumnias y lo destituyeron. Y pusieron su fiscal a dedo, lo que llamamos un fiscal de bolsillo, lo que pasó acá con la señora Diana Salazar. Luego, procuradores, asambleístas, muchos cargos, me tocó ver a mí, cuando aquí todavía vibraba el correísmo. Ahora lo tienen muy apagado porque ya la gente le da miedo hasta hablar de eso. Es que ya hasta lo amenazan al que habla del correísmo. Pero yo sé que la gente todavía en su corazón le arde la revolución y la gente da el voto por la izquierda. Sino que hay mucha campaña en los medios, hermano, mucha campaña que quieren opacar. Pero yo sé que la gente no se olvida del gran proyecto del correísmo. Y entonces, volviéndole al tema, ¿qué pasa? Acá cada que el pueblo escogía un líder para cualquier cargo, hablemos de un fiscal, de un procurador, escogían muchos líderes. ¿Y qué pasaba? Llegaba a la derecha y decía, no, este tiene un juicio por tal cosa, le inventaban una calumnia, un falso juicio y lo sacaban, que porque como tenía ese juicio no podía ejercer. Y ellos llegaban y ponían el de ahí al dedito. Ay, pongamos a mi amigo para que me ayude con mis fechorías. ¿Sí me entiende cómo funciona esto? ¿Le está quedando claro? Así hicieron acá. Y todos los funcionarios lo fueron poniendo a dedo. Y los que el pueblo escogió con su derecho al voto no respetaron la democracia. Le inventaron juicios falsos a muchos servidores públicos para sacarlos del cargo y ponerlos de ello a dedo. Entonces aquí empezó una cacería de brujas. Eso fue lo que sucedió aquí y lo que sucede en todos lados. Es el mismo guión. Gravísimo, Borja, porque ellos son los que profesan la democracia y todo ese tema, pero siempre están violándola. Mire lo que dice Francisco Briones, que es el director del Servicio de Rentas Internas. La deuda que existe de la exportadora bananera Novoa es por 88 millones de dólares que le debe esta empresa al Estado ecuatoriano. Imagínese si le pagaran esa plata al Estado ecuatoriano. Lo que yo le decía, ¿por qué al rico le perdonan la deuda y por qué
al pobre sí le meten impuestos en lo más mínimo. Y cuando usted habla con un pobre que se cree rico, el pobre le discute y le dice, no, es que el socialismo le va a quitar al rico para darle al pobre. Y hay que explicarle, no señor, venga, le explico cómo funciona esto. No es que le quite para darle al pobre, es que lo estamos educando que pague sus impuestos como deben ser, correctamente. Sí, eso es lo que hay que hacerle entender a la gente que no se ha instruido y no sabe cómo es que funciona la cuestión. Que cuando al rico le perdonan la deuda, al banquero, a la gran empresa, ese déficit queda y se lo van y se lo aplican al pobre. En el recibo de la luz, del agua, del gas, de los predios y el pobre cada Por vez donde más. sea. Sí. Mire, por Entonces, ejemplo, eso es lo que la gente mire, por tiene que ejemplo, entender. Borja, mire, por ejemplo, el candidato que estuvo, Jan Topic, cuánto también le debía al fisco en Ecuador. Un mundo de plata. Eso es una corrupción, hermano, es una corrupción. Y ahora, y Novoa lo quitó del camino, porque él pudo haber ganado las elecciones, pero Novoa lo quitó del camino. Sí. No, si nos ponemos a hablar de esto, no terminamos en toda la noche. Pero Sí. Es bueno que toquemos todos estos temitas y ya sabemos para un próximo podcast otro tema. Es correcto. Pero sí estamos hablándole al pueblo lo que es la realidad, lo que es la verdad. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y las personas se ponen a ver su noticiero y como ahí le lavan la carita a los supuestamente buenos, y con los supuestamente buenos no hay para nada, no hay para salud, no hay para educación, no hay para inversión social, pero con los que eran los corruptos y los malos y los que robaban, con ellos sí había de todo, el país estaba de maravilla. Entonces, yo prefiero quedarme con esos corruptos, a los que acusan de corruptos, a esa revolución ciudadana que siempre la acusan de que robó. Pero yo digo, ¿y por qué con ellos estábamos tan bien? Y con ustedes que son honrados y no roban, ¿por qué estamos tan mal? Aquí no hay lógica, ¿cierto? Así Pero es. como el pueblo se deja comer a cuento. Bueno, mi amigo Mohamed, usted me había dicho que para finalizar, ¿qué tema fue que usted me tocó? No, para que finalicemos ya el podcast porque se nos alargó un poquito. ¿Qué siente el ecuatoriano mañana? ¿Hay una sensación de que puede volver Luisa, de que va a haber fraude? ¿Qué se siente en la sociedad? A ver, mi amigo, yo como le dije hace un rato, para mí en esos corazones todavía arde la llama revolucionaria. Porque para mí eso no ha muerto, es que el mensaje no muere. Pueden matar al mensajero, pero el mensaje no muere, hermano. Y Rafael Correa dejó un mensaje. Él le enseñó al pueblo que se puede vivir dignamente. Él le enseñó al pueblo que su barrio puede tener agua potable, puede tener alcantarillado, que a su comida no tienen por qué estarle subiendo el IVA a cada ratico para que usted pueda ir y le alcance para comprar, que a usted no tienen que estarle subiendo el recibo de electricidad a cada momento, que no tienen que estarle subiendo el agua, que no tienen que estarle subiendo el gas, que usted puede vivir dignamente, que cuando los impuestos se cobran como son y se redistribuyen, la sociedad es más justa porque se hace lo correcto. Entonces él dejó un gran mensaje. Y yo creo que la gente que no se deja engañar, ellos en el fondo saben que el voto hay que darlo por esa revolución ciudadana, por ese proyecto grande de liberar a los pueblos de tanta esclavitud, porque es que es demasiada cómo desangran al pueblo, hermano, estos gobiernos neoliberales con tanto impuesto a cada rato, cómo dejan que un país caiga en la violencia extrema, hermano, donde secuestran, donde roban las tienditas, donde le cobran vacuna a una tiendita. ¿Qué se puede ganar un tendero? Una tienda humilde de barrio, para que vayan y lo secuestren y le pidan vacuna, hermano. Eso es terrible y el Estado no hace nada, porque es que el Estado tiene la forma de controlar, pero no lo hace. Cuando hay esos gobiernos corruptos no lo hacen. Ellos dicen, deja que esto se sume en la miseria para que ellos vengan a clamar por seguridad. Y llegamos nosotros como salvadores. Y con ser así les dan el voto y no hacen nada, porque es que son puras patrañas, es una payasada. Entonces yo creo que la gente en su corazón, ellos saben lo que Rafael Correa enseñó, que se puede vivir con dignidad, que un pueblo puede vivir bien y salir de ese atraso y esa miseria en la que la han tenido sumido. Y la gente que se acuerda de eso va a dar el voto por la revolución, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasa aquí? Ojo, que como todos lo amarran, entonces como ellos ahorita tienen el poder y tienen al Consejo Nacional Electoral en su bolsillo, ya los tienen con la
coima, y esto es para usted, y esto es para usted. Entonces, ¿qué pasa? Amarran las elecciones, porque aquí me ha tocado ver ganar a la Revolución Ciudadana con mucha ventaja. ¿Y qué pasa? Llega el conteo de votos, ay no, que hubo empate o que estuvo muy cerca, que hay que hacer segunda vuelta. Y en la segunda vuelta tome, no, es que esto lo ganó la derecha, lo ganó el candidato de derecha. Pero aquí la mayoría vota por la izquierda, porque ellos vieron ese socialismo progresista, como lo sacó al pueblo de tanta miseria, de tanta inseguridad, como dio una vida digna. Para mí, la mayoría vota por ese proyecto, pero tenemos que esperar qué sucede, porque como le digo, eso aquí del país lo han vuelto nada, lo tienen es de cuenta de ellos. Y Así tienen es. a todos los entes agarrados. Entonces, quitarles el poder no es fácil, porque es que ya tienen a todos. Tienen fiscal de bolsillo, jueces de bolsillo, al Consejo Nacional Electoral también lo tienen en el bolsillo. Entonces hacen lo que quieren y no respetan el voto del pueblo, no respetan la democracia. Entonces, así como podemos. Dice, no, es que ¿para qué votaron por ese gobierno neoliberal? Vea cómo seguimos sufriendo. Pero mentira, la mayoría no votó por ellos, simplemente que amarran las elecciones y las compran. Pero el pueblo ya sabe por quién tiene que votar, porque es que el pueblo ya ha comido bastante de la buena, entonces ya saben por quién tienen que votar. Pero si amarran las elecciones, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde está la otra. Así es. Bueno, Borja, pues de todas maneras esperemos de que mañana todos los ojos en el país hermano de Ecuador, para que no vaya a haber un fraude electoral y que no le vaya a suceder nada, Dios mediante, a la candidata líder de la Revolución Ciudadana, y con la alianza que ha hecho también con todo el tema, con Pachacuti, con toda la gente, los indígenas, sea de gran apoyo para que ella pueda ganar, mejor dicho, un triunfo histórico, esperamos, acompañando al pueblo ecuatoriano. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a Borja por haber estado con nosotros. Vamos a seguir teniendo otros temas y recuerden que estamos a través de seno.fm con z/radio/foreverfans y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Spotify, YouTube, como Forever Fans Podcast. De todas maneras, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que compartan este capítulo y le dé me gusta. Comparta esa información porque nos ayudaría bastante. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.